Esto es un momentín ahí. Podemos ahí. Estamos Está. Muy bien. No, esto también es falso. Esto es primero. Y saltaba. Vale, como en otras ocasiones, bueno, pues Natalia nos va a comentar un poco la visión del mercado ahora que está tan interesante y tan volátil como todos sabemos. Cualquier duda o cualquier comentario se puede interrumpir, o sea que no os esperéis hasta el final. Así que, sí, más que nada, porque bueno, todos sabéis que la bolsa tiene de todo menos de ciencia exacta y evidentemente unos podemos ver el vaso medio lleno y otros medio vacío. Vamos a tratar muchísimos temas de actualidad aquí. Las dos primeras transparencias vais a ver que son mucho texto porque es nuestro escenario base de inversión, pero a partir de ahí todo van a ser gráficos y cuadros que van a servir un poco para sustentar nuestra idea. Entonces, evidentemente, ahí cualquier pregunta, cualquier incluso idea vuestra, yo creo que al final todos podemos aprender de todos. Bueno, yo vengo a presentaros evidentemente la estrategia 2016, pero como os podéis imaginar con el principio de año que hemos tenido, que ha sido francamente complicado, el peor yo creo desde 2008, pues vamos a actualizar un poco cómo estamos viendo el momento actual y si consideramos realmente que las últimas caídas, que han sido muy pronunciadas, pues son una oportunidad de compra o no. Entonces, empiezo con... siempre hacemos una portada en el departamento de análisis. Sabéis que publicamos una estrategia anual y hacemos una portada en la que intentamos reflejar, al final es un documento muy largo, son casi 100 páginas de estrategia general y luego hay otra parte sectorial y de valores. Intentamos reflejar lo que va a ser el año. Entonces aquí lo que intentábamos, esto funciona así, bien. Lo que intentábamos reflejar con el camino recto es hacia dónde deben tender los mercados, pero siempre y cuando tengan una ayuda inestimable. Aquí ponemos Banco Central Europeo, pero cuando decimos Banco Central Europeo nos referimos a todos los bancos centrales en términos generales que luego veremos que van a tener que estar apoyando al mercado si queremos realmente que esto pueda tener un buen comportamiento. ¿Y qué ocurre? Que mientras hay un camino central, que es por el que deberíamos ir, hay un bosque alrededor donde nos podemos perder, ¿no? Y que de hecho creemos que es un poco lo que está pasando en esta primera parte del año. ¿Cuáles son los riesgos? Aquí hemos puesto solo unos pocos. Evidentemente lo que más está afectando a principios de año es crecimiento, y crecimiento sobre todo emergentes. Mucho miedo en China, ahora trataremos el tema de China, porque desde luego desde nuestro punto de vista China no está en recesión, China está creciendo al 7%, ya querríamos para nosotros una recesión así, y lo que está haciendo un cambio de modelo de crecimiento. Ahora lo veremos más en gráficos. Y luego también, evidentemente, bueno, pues hay un riesgo para la inflación que inicialmente a principios de año, o a finales del año pasado, cuando presentamos la estrategia, pensábamos que podía empezar a ser al alza, porque la comparativa del precio del crudo, estábamos comparando con un precio del crudo que ya pensábamos que estaba bajo, con uno que en teoría iba a ir recuperando a medida que la demanda mundial se está recuperando, pero que no, al contrario. Todos sabemos que una de las principales causas de que los mercados hayan caído tanto a principios de año ha sido un precio del crudo cayendo fuertemente. Y luego el tema político, que luego, bueno, más adelante lo trataremos. Voy a pasar por aquí muy rápido, son solo, son dos transparencias con mucho escrito, pero que al final lo vamos a ver todo en gráficos. Para que veáis cuál es nuestro escenario base. Al final, lo que no podemos hacer o no debemos hacer es perdernos en la volatilidad del día a día, que se ve muy complicado, porque al final son datos muy continuos, son caídas muy continuas y además muy intensas en determinados valores, pues véase petroleras, acero, bueno, hay de bancos, estamos teniendo un inicio de año muy complicado. Entonces lo que hay que tener claro, muy claro, es el escenario de fondo para saber si esa caída es excesiva y por tanto es una oportunidad de compra. Entonces,
¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? Hay gente diciendo que estamos en 2008, que estamos en el inicio de una nueva recesión. Nosotros pensamos que no, hay crecimiento. No es igual por todo el mundo, desde luego es mucho mejor en desarrollados que en emergentes, pero no todos los emergentes van mal. Van mal, evidentemente, los emergentes que son exportadores de crudo, exportadores de materias primas y que se están viendo afectados por estas fuertes caídas en esos precios de las commodities, ¿no? De las materias primas. Pero luego tenemos otros emergentes, por ejemplo India, que es una importadora de materia prima y que está creciendo por encima del 7%. ¿Estados Unidos crece o no crece? Hay gente también diciendo que Estados Unidos está en recesión. Vamos a ver, Estados Unidos es cierto que el sector manufacturero se está debilitando, porque la apreciación del dólar les viene mal, porque el sector energético es importante en Estados Unidos y pesa. ¿Pero cuánto pesa el sector manufacturero en el total del PIB americano? Un 15%. ¿Cuánto pesa el consumo? 3/4 partes. ¿Qué está haciendo el consumo americano? Crecer entre un 2 y un 3%. Una economía que está creciendo, está creando al mes entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo. No, yo desde luego no comparto esa idea de que está en recesión. ¿Que va a tener que hacer frente a subida de tipos? Evidentemente, ya empezaron a subir en diciembre, pero ya nos dijo ayer también la presidenta de la FED que esto va a ser muy lento. Porque teniendo en cuenta cómo está el escenario económico, las incertidumbres que hay en emergentes y que la inflación va a la baja precisamente por la caída del precio del crudo, las subidas de tipos van a ser muy lentas. Eurozona. Eurozona sigue creciendo. El Fondo Monetario Internacional nos presentó, ahora lo veremos, hace una semana las previsiones de crecimiento para 2016 y 2017 y las subió, las elevó para la eurozona. ¿Qué nos viene especialmente bien a eurozona, en concreto a España? La caída de precios del crudo, ¿no? Somos importadores netos y evidentemente ahí tenemos un incremento en nuestra renta disponible porque pagamos, o sea, el ejemplo más claro es vamos a llenar el depósito del coche o de la moto y nos gastamos mucho menos dinero del que nos gastábamos antes. Ese dinero que nos ahorramos en combustible lo podemos dedicar a mayor consumo, ¿de acuerdo? Japón, bueno, el tema de la Abenomics todavía no ha tenido el efecto esperado y como os decía, divergencia en emergentes. Es cierto, Brasil está fatal, Rusia está fatal, lógicamente, ¿no? Tal y como están las materias primas. China sigue creciendo, a pesar de lo que digan, ahora lo veremos. Por lo tanto, crecimiento, hay crecimiento en el mundo, es verdad que no todo el mundo está creciendo, que es bastante heterogéneo y lo que hay que hacer es seleccionar bien aquellos países en los que queramos estar invertidos. Inflación evidentemente en el corto plazo se está produciendo una caída muy fuerte de todas las materias primas, sobre todo del precio del crudo, luego lo veremos, desde los máximos de 2014 el precio del crudo ha caído más de un 70%. Entonces, evidentemente, eso está provocando un impacto a la baja en la inflación que, si permite algo, es que los bancos centrales sigan apoyando a los mercados, aplicando políticas monetarias expansivas, sigan bajando tipos los que pueden o sigan comprando deuda, el famoso quantitative easing, los que también pueden hacerlo, pues como el caso del Banco Central, el Banco Central Europeo. Eso es lo que tendríamos aquí, principalmente. Política monetaria, bancos centrales seguirán apoyando mientras sea necesario. Los que están en modo expansivo, como el BCE, Banco de Japón, Banco de China, creemos que van a tomar más medidas. Draghi lo dijo la semana pasada, el 10 de marzo voy a tomar más medidas expansivas, voy a bajar los tipos adicionalmente, voy a comprar más deuda, voy a extender el plazo de esas compras de deuda y eso debería apoyar a los mercados, con un añadido cuidado también con las expectativas que se crea el mercado. Recordar lo que ocurrió en diciembre pasado cuando se habían generado muchas expectativas sobre nuevos estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo y es verdad que hizo y anunció mucho, pero anunció menos de lo que esperaba el mercado y al final de eso viven los mercados, ¿no? De generar unas expectativas y si esas se defraudan, pues lo que ocurre es que se producen caídas. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que sí que somos positivos en renta variable, pero creemos que la volatilidad va a ser extrema y si de aquí al 10 de marzo probablemente las bolsas deben subir, ahora veremos por qué, cuando lleguemos al 10 de marzo y sea el turno del Banco Central Europeo de ver si hay más estímulos y cuántos más estímulos hay, cuidado porque podría volver a decepcionar al mercado y podríamos volver a ver recortes, ¿de acuerdo? Y luego la otra parte de los bancos centrales que están más adelantados en política monetaria y que por tanto tienen que estar empezando ya a subir tipos, como la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra todavía le queda, pero será el segundo que lo haga.
La Reserva Federal pues sí ha empezado a subir tipos, pero como os comentaba antes, tal y como está el contexto internacional y tan baja como está la inflación, no van a tener ninguna prisa para seguir subiendo tipos. Ahora lo vemos. En este contexto, al final, los mercados, perdón que voy para atrás, los mercados sobre todo descuentan escenario macro, crecimiento e inflación, y por tanto, ¿cómo se traduce eso en políticas monetarias? Esa es la macroeconomía. El otro gran pilar de los mercados es la microeconomía, o lo que hacen las empresas, ¿no? Al final, lo que descuentan las cotizaciones es la capacidad de generar beneficios de las empresas. Beneficios empresariales. En Europa el crecimiento para este año se espera cercano al 10%. Aquí hay muchos factores de apoyo. Como os comentaba, Europa está creciendo, con lo cual el PIB está creciendo, el Producto Interior Bruto, las ventas deberían hacerlo también. El euro débil debería apoyar, sobre todo a los exportadores. El bajo precio del crudo, desde luego, también es un apoyo adicional, sobre todo para determinadas compañías. Y el Banco Central Europeo, que va a seguir dando unas favorables condiciones financieras. En Estados Unidos la cosa está más complicada, ¿vale? Porque ahí van a tener que hacer frente, por un lado, a las primeras subidas de tipos, aunque sean muy moderadas, y luego pues no olvidemos que la economía americana está prácticamente en pleno empleo, un 5% de tasa de paro. Eso va a hacer en un momento dado que haya presiones salariales y los márgenes empresariales van a tender a reducirse. Con lo cual, estoy pintando un escenario de crecimiento moderado, inflación baja, con lo cual los bancos centrales van a poder seguir apoyando al mercado. ¿Eso quiere decir que es un mercado exento de riesgos? No, ni mucho menos. Y ya es que hemos visto unos cuantos en este primer mes del año. Riesgos, los más claros, cíclico. El ciclo económico decepciona. Evidentemente, una de las cosas que están diciendo los que están vendiendo es que estamos al inicio de una recesión como la del 2008. Ahora veremos en cuadros porque pensamos que no. Inflación en Estados Unidos, eso lo decíamos a principios de año, por salarios es posible, pero de momento tampoco es un gran riesgo para nosotros. Riesgo político, bueno, aquí cito España, pues evidentemente pues sabemos cuál es la situación, desde las elecciones no tenemos gobierno, vamos a ver en qué acaba, pero evidentemente el mejor escenario para la bolsa es buscar un consenso político, aunque sea complicado, sobre todo para continuar pues ahí con las reformas necesarias para sostener el crecimiento económico en niveles sostenidos, ¿no? Y no dar marcha atrás en determinadas reformas pues que nos han servido para estar a la cabeza de Europa, porque aún a pesar de todo estamos a la cabeza de Europa para este año con previsiones de crecer un 2,7%. Y luego hay otros riesgos políticos que todavía no se habla mucho, pero se irán cogiendo ritmo. En noviembre, creo que es el primer martes, creo que es el 8 de noviembre, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eso meterá un poquito de ruido al mercado a final de año. Y luego el tema del riesgo Brexit, ¿no? De la salida de Reino Unido, por la potencial salida de Reino Unido de la Unión Europea, que ya se está dejando notar sobre todo en la libra esterlina, que se está depreciando. Una de las pocas cosas que se ha apreciado este año, lo que llamamos de año, es el euro frente a la libra esterlina. Luego temas, bueno, como crisis de refugiados, geopolíticos, riesgos cambiarios también. Pues imaginaos, uno de los grandes temores de este principio de año ha sido una devaluación de China intensa, que al final eso lo que te puede provocar es una guerra de divisas, ¿no? Entre distintos países, que no sería positiva para nadie. Bueno, ahora vamos a ilustrar todo lo que os he contado del escenario, pero viéndolo con números, ¿no? Porque yo puedo decir todo lo que quiera, pero al final hay que demostrar con cifras, porque creemos que este es el escenario base. El mundo sigue creciendo, o sea, los que dicen que estamos entrando en una recesión, creemos que no tienen razón. Fijaos, mundo, en 2015, que no está aquí puesto, creciendo al 3,1, 3,2, acelerándose en 2016 al 3,4 y al 3,6 en 2017. Estos son previsiones del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada. Los que dicen que Estados Unidos está en recesión, ¿recesión es crecer por encima del 2,5 es recesión? Nosotros consideramos que no. Área euro, creciendo cerca del 2% y además revisándose al alza. Esta es la revisión al alza respecto a las previsiones de 3 meses antes, ¿de acuerdo? España, a la cabeza, claramente, 2,7% de crecimiento, es el país desarrollado, que más somos el país desarrollado que más crecemos, ¿de acuerdo? Que luego hay países que tienen problemas dentro de emergentes, lógicamente Brasil, con una caída estimada para este año del 3,5%. Los problemas en Brasil son múltiples, o sea,
son de materias primas, son políticos, son estructurales, tienen un problema de inflación importante porque tienen el real muy depreciado, con lo cual les obligan a subir tipos, lo cual a su vez retiene todavía más la actividad económica. O sea, es una situación muy complicada, lo cual no quiere decir que todos los emergentes sean iguales. Aquí tenemos a México creciendo casi al 3%, la India creciendo al 7,5%, dentro de emergentes nuestra agente de gestión de activos es en el país que están más positivos, India, tanto por crecimiento como por reformas que está haciendo el gobierno. Y luego China, lo que venía a comentar al principio, ¿China está en recesión? No, China está creciendo por encima del 6%. Lo que pasa es que, como veremos ahora en un gráfico, que es este, a mí me parece súper llamativo cuando lo vi. Vamos a ver los excesos del crecimiento. Este es el distrito financiero de Shanghái en el 87 y en el 2013, 25 años después, como quien dice. Fijaos el cambio. China usó más cemento en los 3 años que fueron del 2011 al 2013 del que Estados Unidos había usado en todo el siglo XX. Estoy de acuerdo que China es mucho más grande, sí, estoy de acuerdo, pero estos ritmos de crecimiento, evidentemente, cuando tú has industrializado, o sea, cuando tú has creado todo esto, la base de comparación ya no es ni mucho menos la misma, es muchísimo más alta, ¿no? Y yo creo que se ve muy bien aquí. Este PIB no es en yuanes, evidentemente, son millones de yuanes, que se me han escapado los millones. De 2007 a 2014, el PIB chino se ha triplicado. No me he querido ir más atrás porque es mucho más escandaloso, pero si coges unos cuantos años más, pues se ha multiplicado por 7 o por 8. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, la base de comparación es cada vez más alta, con lo cual tú no puedes mantener ritmos de crecimiento del 10%, como está creciendo la economía china durante muchos años. ¿Y por qué sobre todo? Pues porque China lo que le pasa es que se está convirtiendo de un emergente en un desarrollado, ¿no? Por decirlo así. Entonces está cambiando el modelo de crecimiento. Teníamos una economía, como veis, que había crecido muchísimo por manufacturas y construcción, clarísimo el ejemplo anterior que os he enseñado del distrito de Shanghái, y que tenía un componente de servicios y de consumo privado muy inferior. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que estos papeles se están intercambiando. Ahora, por primera vez, el PIB del 2005, que se publicó hace un par de semanas, por primera vez pasaba del 50% en la parte que corresponde a servicios y a consumo privado. ¿De acuerdo? Esto es como una economía mucho más desarrollada y es lógico que vaya creciendo a tasas cada vez inferiores, pero estamos hablando de tasas del 6%. ¿Qué ocurre además? Que es probable que China tenga una cierta desaceleración, pero incluso el gobierno dispone de medios o de herramientas para poder impulsar el crecimiento si se les viene demasiado atrás. Tanto en política monetaria, mirad, el objetivo de inflación del Banco Central chino es de un 3%, ¿de acuerdo? Mirad, este es el IPC general, la tasa de precios, que está en niveles pues más o menos del 1 y pico por ciento, y estos son los precios industriales, cayendo a tasas del 5%. Es decir, el Banco Central de China puede seguir bajando tipos e impulsar el crecimiento económico. De hecho, una de las cosas que se dicen es que antes de que empiece el nuevo año chino, que empieza el 8 de febrero, podrían acometer otra bajada de tipos de interés. Pero no solo política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, es lo que llevan haciendo. En la línea azul lo que tenéis es el gasto público, que ha ido incrementándose precisamente, pues todos los planes de infraestructura para impulsar el crecimiento, y a su vez sí que es verdad que esto se traduce en un mayor déficit fiscal, pero vamos, estamos hablando de déficits fiscales del 2,5% que tampoco tienen por qué ser preocupantes. Esto por la parte que toca a China, con lo cual China no está en recesión, China está en un cambio de modelo de crecimiento desde manufacturas e inversión a otro modelo mucho más protagonizado por consumo y servicios. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Pues tenemos un sector manufacturero, evidentemente el ISM de manufacturas es una encuesta adelantada que les hacen a los empresarios americanos
de manufacturas y que les preguntan a 6 meses vista cómo veis el negocio. Estos son el tipo de indicadores que seguimos en bolsa, que los llamamos indicadores adelantados de ciclo y que son realmente los que te indican cuando tienes que comprar o vender. No te puedes esperar al dato de PIB porque entonces ya te habrías perdido el grueso de la subida o de la bajada. Entonces es evidente que las manufacturas están sufriendo por la apreciación del dólar y por el tema del componente energético y por el tema también del menor crecimiento global. Daos cuenta, en Estados Unidos, todo el tema del shale gas, la caída que se está produciendo en producción, pues con a su vez el recorte que está habiendo en precios del crudo. Arabia Saudí, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere expulsar a todos esos productores, mantener su cuota de mercado y expulsar a esos productores, ¿no? Entonces, manufacturas americanas están sufriendo, sí, pero ¿qué ocurre? Como os decía, las manufacturas son un 15% del PIB americano. En cambio, la creación de empleo, el consumo privado, es pues prácticamente 3/4 partes en Estados Unidos. Entonces, con los datos de empleo que estamos viendo, el próximo viernes, por cierto, no mañana, el siguiente, tendremos el dato de empleo de enero y se siguen esperando creaciones de empleo en torno a 200.000 al mes, tasa de paro del 5%, entonces esa gente va a seguir consumiendo, ¿de acuerdo? Salarios que nos podrían preocupar a nivel política monetaria. Oye, pues si los salarios empiezan a crecer mucho, no va a tener más remedio la Reserva Federal que empezar a subir tipos rápido y podría hacer descarrilar el crecimiento económico de Estados Unidos y sobre todo emergentes, porque si los emergentes tienen un problema es que tienen mucha deuda dolarizada, se han endeudado mucho en dólares, ¿de acuerdo? Pero no creemos que ocurra. Estos son los salarios, veis que están creciendo a tasas en torno al 2%, cuando antes de la crisis pues crecían a tasas del 4%. O sea, creemos que es un tema que hay que vigilar, pero que no nos tiene que preocupar de momento. Y mientras tanto, sí, ¿Esa gráfica que era de la línea azul y la línea roja? ¿O qué tipo de estos son los, es que se ve muy pequeñito, estos son las ganancias. Estos son, es que no, yo no lo veo desde aquí, perdóname. ¿No manejas con el panel? Vale, unos son de no manufacturas y otros son de todos. O sea, unos son de servicios y otros son de todos los salarios, ¿de acuerdo? Es como por sectores. Bueno, y como os decía, la zona euro es que yo tengo unos cuantos clientes y periodistas que preguntan, pero vamos a ver, lo de la bajada del crudo no es bueno. No era bueno para el mundo, evidentemente depende para quién, ¿no? Para los productores pues es un tema muy perjudicial, pero es cierto que para los consumidores es una inyección, ¿no? de estímulo. Entonces yo creo que eso en Europa lo tenemos que notar mucho, y lo que sí que se está viendo es que mientras a nivel global los PMIs manufactureros pues en China, en Estados Unidos pues se pueden estar debilitando, fijaos, en Europa, por ejemplo, aquí tenemos el PMI manufacturero, que es esa encuesta de empresarios manufactureros, de la eurozona menos el ISM, que es lo mismo que el PMI americano, subiendo, lo cual quiere decir que lo está haciendo mucho mejor el PMI manufacturero de la eurozona que el de Estados Unidos. Como veis, tiene muchísima correlación el PMI, que es la línea oscura, ¿de acuerdo?, con el área sombreada, que es el PIB, el crecimiento del Producto Interior Bruto. En la medida en que los PMIs, que son unos indicadores adelantados del ciclo, sigan mejorando, el PIB también, el crecimiento económico europeo, seguirá mejorando. Aquí tenéis un tema importante, descorrelación de los PMIs de Europa con los de China. Los PMIs chinos van para abajo, tenéis esta línea aquí, en cambio los PMIs europeos siguen mejorando. Hay casos que parecen muy escandalosos como Grecia, pero es que claro, Grecia había pasado, fijaos dónde se fue con todos los problemas que ha tenido Grecia, y ahora está recuperando. El nivel de 50, para que entendáis este indicador mejor, es el nivel que separa expansión de las manufacturas de contracción o caída de las manufacturas. Entonces, como veis, incluso Grecia está ya por encima del 50, todos los países europeos están por encima del 50, y yo creo que desde luego en la zona euro podemos seguir apostando por un crecimiento bastante sólido. ¿Que nos gustaría más? Sí, pero que son crecimientos sólidos y que para nada se puede hablar de desaceleración, también es cierto.
El caso de España, pues lo que comentábamos antes, el año pasado, creciendo a tasas del 3,2%, este año al 2,7%, es verdad que hay una cierta desaceleración porque hay ciertos factores que ya no nos van a estar incidiendo tanto, pues por ejemplo la depreciación del euro, el año pasado fue muy intensa, creemos que va a haber también depreciación del euro, pero no va a ser tan fuerte. La mejora de las condiciones de financiación, el año pasado fue el año en el que el Banco Central Europeo compró muchísima deuda, bajó muchísimo los anteriores, pero sobre todo el año pasado bajó muchísimo los tipos de interés, mejoró las condiciones de financiación, y este año hará algo más, pero claro, evidentemente, ¿cuál es el problema de los bancos centrales? Que cada vez tiene menos margen. Al final tú tienes munición, la vas usando, y a medida que la vas usando pues te vas quedando sin ella. Siempre hay algo más que hacer, lo dijo Draghi la semana pasada, pero te vas quedando cada vez con menor margen de actuación. Entonces la cuestión es que este crecimiento del 2,7, que aunque es menor del 3,2 del año pasado, pero como os decía, estamos a la cabeza de Europa. La cuestión es que sea sostenible, y para eso es para lo que necesitamos estabilidad política. Aquí seguimos teniendo tres grandes problemas, las 3 Ds que le llamo yo, ¿no? Desempleo, deuda pública, déficit público. Esos son temas que tenemos estructurales, que es verdad que en cierta medida, no la deuda pública no ha hecho más que subir. El déficit público se ha moderado bastante, pero aún así me parece a mí que no vamos a cumplir con las exigencias de Europa. Ya nos está diciendo Europa que tenemos que ahorrar entre otros 10.000 y otros 25.000 millones de euros, así que vamos a ver qué hace el próximo gobierno si queremos cumplir objetivos, ¿no? El tema del desempleo, hoy hemos tenido datos de desempleo, ha mejorado, pero seguimos en tasas cercanas al 21%, y la deuda pública pues que está en el 100%, el PIB. Entonces, bueno, pues son temas que no hay que perder de vista. ¿Dónde está el gran riesgo en los mercados, de la economía global y de los mercados emergentes? Este gráfico yo creo que habla por sí mismo, ¿no? Estos son las commodities, los precios de las materias primas, ¿de acuerdo? La línea roja, veis que en caída, bueno, pues esto está en base 100 y está en caída, bueno, no, es un índice en dólares. Y el mismo camino siguen las divisas emergentes, ¿de acuerdo? Muy presionadas por la depreciación del yuan, del renminbi, que es la divisa china, que al final está presionando o está provocando también salidas de capital de muchos emergentes. ¿Qué ocurre? No todos los emergentes están mal. Volvemos a ver en gráfico lo que os decía antes en palabras. Total de economías emergentes, es cierto que bueno, que se están desacelerando algo, pero tampoco mucho. Pero tenemos que las economías importadoras de materias primas se están viendo beneficiadas, y en cambio las exportadoras de materias primas pues están cayendo. Imaginaos una Arabia Saudí o cualquiera de ellos, ¿no? Muy afectadas por la caída de las materias primas. Aquí os he traído solo 2015, en 2016 esto ha seguido, y esto ha seguido en todas las materias primas, ¿de acuerdo? Ahora la cuestión es, ¿estamos cerca del suelo de las materias primas o no? Porque desde luego eso es lo que necesita el mercado para calmarse. Muy difícil de establecer. Entonces lo que intentamos es encontrar señales que te vaya lanzando el mercado, señales adelantadas de si esto puede estar sucediendo o no. Entonces varios gráficos interesantes. A ver, esto es el CAPEX, las inversiones, ¿de acuerdo? Que hacen las compañías de upstream, que son las compañías de exploración y producción, ¿de acuerdo? Que han hecho pues desde el año 85, ¿de acuerdo? Aquí es en miles de millones de dólares, la parte de arriba, y la parte de abajo son las variaciones interanuales. Entonces, como podéis ver, en los 2 últimos años, en 2015 y 2016 esperados, ha habido ya una caída en 2015 del 23% en las inversiones, y se espera una caída adicional del 15%, que yo creo incluso que podría ser más. No sé si habéis visto hoy Repsol, que ha anunciado un cargo extraordinario de 2.900 millones de euros, ni más ni menos, para acoplarse, digamos, a ajustarse al entorno real de los precios del crudo, y ha anunciado reducciones adicionales de inversión. ¿Cuál es el gran problema en el mercado del crudo? No es un problema de demanda, es un problema de oferta, ¿vale? Tenemos una Arabia Saudí que está bombeando a tope, o sea, todo para mantener cuota de mercado y para intentar expulsar a aquellos productores como el shale gas americano,
¿vale? Que los quiere sacar fuera del mercado. Y luego tenemos también otros temas como Irán. Una vez levantadas las sanciones económicas, pues todos sabemos que va a volver a exportar crudo y eso va a proporcionar al mercado más oferta. Al final es un descuadre entre oferta y demanda. Tu oferta supera pues prácticamente en 2 millones de barriles diarios a tu demanda, el precio del crudo pues va para abajo. Por cierto, que ya ha habido un rumor en mercado, pero luego lo han desmentido, que era que la OPEP podía llegar a un acuerdo con Rusia para recortar la producción mundial de crudo en un 5%. El precio del crudo se ha disparado, está subiendo un 9%, me parece. Luego lo han desmentido y se ha bajado el 3%. Por eso le han dado tanto a las aerolíneas, a todo lo que tiene que ver con ocio, con viajes, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué os quiero decir con esto? 2 años de caída muy intensa. Esto no se veía 2 años seguidos de caída tan intensa desde el 85. Lo cual ya nos está enviando una señal, ¿no? De, oye, a estos niveles muchos proyectos son económicamente inviables, están perdiendo dinero y se van a parar. Esto se ve bastante claro aquí. Esto es un estudio que ha realizado Rystad Energy, ha cogido 15.000 campos de petróleo de 20 naciones distintas, incluye ahí los gastos de capital y los operativos, y ha establecido cuál es el coste de extraer un barril de petróleo en las 20 principales productoras. Como veis, todos estos de aquí hasta aquí, más o menos estamos en $30 barril ahora mismo. Están perdiendo dinero. Esta gente está perdiendo dinero. ¿Que por qué sigue produciendo? Yo a veces también me lo pregunto, pero es que es cierto que a veces por los costes fijos que tienes, te viene peor parar la producción que seguir produciendo. Pero eso puede ocurrir en el corto plazo. En el medio plazo la realidad económica, estás perdiendo dinero, pues es clara y tendrás que dejar de producir. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos pues, a Kuwait, Arabia Saudí, que es el que está intentando expulsar del mercado a otros y que el coste de un barril de petróleo para ellos son $10. Pues seguirán produciendo, ¿no? Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Pero luego hay cosas tan curiosas como este gráfico, que lo vi el otro día, venía de Estados Unidos, y aquí lo que hacen es comparar un barril de crudo, lo han igualado, por eso he señalado esto, en términos de galones, porque como podéis ver, cada uno está en su medida, en su unidad de medida, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo han llevado todo a dólares por galón, entonces como podéis ver, el barril de crudo es más barato que el agua, y es pues 0,83, pues fijaos, es que una Coca-Cola, cualquier refresco, es que fijaos lo que supone de multiplicar el precio, ¿no? Entonces esto no creemos que sea sostenible en el medio plazo. Yo no sé, yo creo que nadie sabe dónde está el punto de equilibrio de precio del crudo y dónde se va a estabilizar en el medio plazo. Pero yo sí tengo que decir un número, yo creo que desde luego estará mucho más cerca de 60, 65, no vamos a volver a ver los precios del crudo de 100 y $110 barril, pero yo creo que sí que volveremos a eso, a los 60 más o menos frente a los 30 que tenemos ahora mismo. ¿De acuerdo? No solo el crudo, hay otras materias primas, y hay otras materias primas donde también estamos viendo señales de que quizá podamos estar cerca del suelo. ¿Cuál es uno de ellos? Esto es... dice la fiesta ha terminado, el party's over, es el primer recorte de producción interanual de acero en China en muchos años. Al final, igual que en el crudo, no he traído esos gráficos, son interesantes también, igual que en el grueso de oferta del crudo, China no es tanto, es como un 12% del total, en acero es muchísimo. Hay un exceso de producción tremendo, entonces el hecho de que ellos estén recortando producción por primera vez en muchos años, ¿qué es lo que provoca? Esto. Precios del acero hacia arriba, rebotando. Debería ser bueno para los arcelores, para los acerinos, evidentemente con una volatilidad tremenda. Y también hay que ver si esto al final es una tendencia y sigue para abajo, o vuelve a rebotar, como hizo aquí. Pero son cosas que se pueden seguir de cerca. Entonces, tenemos un escenario de crecimiento más o menos sólido, como hemos dicho, unas materias primas que creemos que podrían estar cercanas a hacer suelos porque en muchas de ellas se está perdiendo dinero, ¿no?, a la hora de producirlas. ¿Y qué tenemos también? Tenemos que las políticas monetarias seguirán siendo muy acomodaticias o muy impulsoras del crecimiento. Fijaos lo que ha hecho el Banco de Japón
desde el año 2007, esto es, los activos que compra, la deuda que compra el Banco de Japón sobre el total de su PIB, un 75%. La Reserva Federal, la Fed, está en un 25%, el Banco de Inglaterra en un 23% y nosotros, Europa, estamos en un 15%. ¿De acuerdo? Tenemos margen de actuación. La cuestión es cuánto quieran hacer y cuánto les dejen hacer. Porque si en diciembre hubo decepción en el mercado con respecto a lo que esperábamos que hiciesen, quien metió la decepción, digamos, o quien pisó el freno fue Alemania. ¿Vale? Entonces depende mucho de que Alemania les siga dejando hacer todo lo que quieren hacer. Luego hay otro tema importante, el esfuerzo fiscal en la eurozona. ¿Esto cómo se lee? Estos años, los que suben para arriba, es lo que te ha drenado, lo que te ha restado del crecimiento, todos los ajustes fiscales que hemos hecho, ¿no? Que hemos hecho muchos, si recordáis, bueno, pues 2012, 2013, bueno, aquí lo tenéis por países. ¿Y qué ocurre? Que eso ya va a dejar de ocurrir y que probablemente aporten al crecimiento porque no se nos exija tanto a nivel fiscal. Incluso hay países, hay determinados países como Francia, me viene a la cabeza, después de los atentados de París, pues sabéis que les dijeron que iban a tener bastante manga ancha, un mayor gasto en defensa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creemos que el tema de los déficits públicos no es que nos los vayamos a poder saltar, ni mucho menos, pero creemos que va a haber cierta flexibilidad y que eso también va a ser un apoyo para el crecimiento. Otro factor que hemos dicho antes, muy claro, para los importadores de crudo, entre ellos Eurozona y Japón, precios del crudo. Fijaos, os decía, estábamos prácticamente, este es el Brent, la referencia europea, el azul, y el West Texas, que es la referencia americana. Estábamos en niveles de 110, el barril de Brent, dólares por barril. ¿De acuerdo? Fijaos, es que hemos llegado, bueno, hemos llegado hasta, yo creo que lo peor de la semana pasada, la anterior, llegamos hasta el 26, 27. ¿De acuerdo? O sea, se dice pronto, una caída del 70%. Para que os hagáis una idea, Repsol presentó su plan estratégico el 15 de octubre, un plan estratégico a 5 años, 2016-2020, y su escenario ácido, que es el escenario que ellos consideraban más exigente o peor al que se podían enfrentar en periodo de 5 años en promedio, $50 barril. ¿Qué les ha ocurrido? Pues que han tenido, evidentemente, hoy que dotar 2.900 millones de euros por pérdida potencial de valor de sus activos y además decir, voy a desinvertir más, voy a reducir más mi CAPEX, mis inversiones, voy a generar más eficiencias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que esta bajada de precios del crudo, yo aquí os he puesto, porque es el que hicieron en su día, el Banco Central Europeo hizo un estudio de cuál era el impacto de una caída del 20% del precio del Brent, del crudo, en la economía de la eurozona, en el año 1, en el año 2 y en el año 3. En términos de PIB, en el año 1 decía que se ganaban casi 0,2, o sea, 2 décimas de crecimiento. En el año 2, 0,4 y en el año 3, 0,5. Pero eso está hecho con una caída del 20%. Les estoy comentando que ha caído un 70%. Multiplicar. ¿Vale? Perdona. Sí. Yo lo que no entiendo muy bien, cuando ha habido una época floreciente del petróleo, tan buena, eso no se contempla. ¿Cuánto tiempo han llevado ganando una barbaridad las industrias petroleras? Y ahora, porque llevan un poquito, más o menos, que no llevan tanto tiempo perdiendo este lamento, que todo dependa de eso. Bueno, no es que todo dependa. A ver, claro, porque cuando ves que el mercado cae y dices, pero bueno, la caída del crudo no es buena, entonces claro, luego están los que empiezan a decirte las razones, porque al final todos somos como médicos forenses, los economistas, que a posteriori siempre buscamos una razón a todo. A ver, hay distintas razones. Aquí hay muchas compañías americanas. Ayer salía, pues no sé, era Goldman Sachs, o es que no me acuerdo quién era, diciendo que iban a quebrar como cerca de 200 o 300 compañías independientes americanas que solo se dedican a extraer crudo. Entonces usted puede decir, bueno, pues han ganado en su día, ahora pierden, quiebran, a mí qué me importa. El problema está en que hay bancos que han dado préstamos, créditos a esas petroleras, ¿de acuerdo? Y que en el camino podrían hacer que algún banco cayese. No es mi opinión, porque creo que del crédito bancario que le han dado a esas petroleras está bastante delimitado. Pero esa es una de las vías de contagio que pueden estar haciendo que el mercado tema. ¿Cuál es otra vía de contagio, por ejemplo? Pues otra vía de contagio que se está hablando mucho son los fondos soberanos. Noruega, por ejemplo, gran productora de crudo, tiene un fondo soberano que ha estado invirtiendo en el mundo entero y ahora lo que se está diciendo es que como el Estado
tiene problemas para cuadrar su presupuesto porque el precio del crudo le ha caído de forma radical, un 70% necesita sacar de otro sitio. ¿Y de dónde puede sacar de otro sitio? Pues está diciendo que el Fondo Soberano Noruego, entre otros, estaría vendiendo para hacer liquidez para taparle el agujero al Estado que le ha provocado la caída del precio del crudo. O sea, al final los canales de contagio en economía son múltiples. Yo estoy de acuerdo que no, a mí no me parece que la situación sea tan grave como de verdad para descarrilar y por eso voy a llegar a la conclusión de que creo que hay que comprar bolsa, porque creo que todo esto es excesivo. Pero sí que es verdad que hay determinados canales de transmisión que pueden llegar a poner muy nerviosos a los inversores. Se habla, pero es importante, probablemente, el dato de desempleo. ¿Sí? Conocemos el desempleo de todo, pero ¿cuál es el desempleo de China? ¿Qué tasa de desempleo tiene China? ¿Se sabe ciertamente? ¿O de China no sabemos ni la mitad? A ver, de China tenemos los datos que tenemos y le explico. A mí cuando me llaman y me dicen, pero este dato de China no lo podemos creer, yo les contesto siempre lo mismo, yo soy el único que tengo. Es el único que tengo, entonces ¿me lo puedo creer? No me lo puedo creer. Sí que es verdad que cuando el PIB sale un 7%, luego hay análisis sesudos que te dicen sí, pero coges este indicador, este otro y este otro, y es mentira que estén creciendo al 6%, están creciendo al 4%. ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Es verdad que China, y eso que se está viendo, pero evidentemente todos los datos que hay, tienes que hacer un acto de fe. Un acto de fe para creértelos. Mira, tasa de paro de China, por ejemplo. ¿Dónde está ese dato? Pues, porque en Estados Unidos, vamos, ¿qué tal? Nosotros no digamos, ¿no? Claro, pero son economías totalmente distintas. O sea, quiero decir, de apertura y de cerrada. Sí, sí. Es distinta, sí. ¿puedes tocar? Sí, sí. Pues es distinta. ¿Cómo dependemos tanto de ella de esa manera? Desconocer un dato tan importante. ¿O no es importante? Bueno, el dato, a ver, es una economía tan cerrada que a mí el dato de China personalmente no creo que sea tan importante a nivel mundial, porque es una economía encerrada en sí misma. ¿De acuerdo? O sea, me parece importante China en el aspecto de consumidora, por ejemplo, de materias primas, porque todo aquel país que esté exportando sus materias primas a China, si China recorta ese consumo, evidentemente va a doler, ¿no? Pero en el aspecto del paro, de hecho, yo la cifra la desconozco, si le digo la verdad, y es verdad que es un dato que no se mira nunca. Los datos que miramos en China son el PIB, las ventas minoristas para comprobar que el consumo privado está funcionando, la producción industrial para comprobar que las manufacturas se están desacelerando y los PMI famosos, que son los indicadores adelantados de ciclo. Y luego seguimos muchísimo, evidentemente, el yuan, la divisa, porque es el reflejo de si está habiendo muchas salidas de capital de China y de si nos podemos poner nerviosos o no. Otra cosa que le digo, la bolsa china, que tanto hablamos de la bolsa china ha caído un 5, la bolsa china ha caído un 7. La bolsa china no es para nada representativa de la economía real. Usted mira el índice chino y está sobre todo compuesta de financieras y de industriales. Cuando estamos hablando de que estamos cambiando el modelo de negocio, de modelo de crecimiento y estamos yendo hacia un crecimiento mucho más basado en el consumo y los servicios. Esos dos sectores, digámoslo así, prácticamente no tienen representatividad en el índice chino. Con lo cual, ¿el índice chino cae? Sí, pero a mí es algo que no me preocupa tanto. Y además, el problema que tienen en China además es que la regulación, usted dice de oscurantismo por decirlo así en los datos, la regulación es tremenda. Además te la van cambiando cada 2 por 3 y no sabes a qué atenerte, porque hemos tenido las grandes caídas los primeros días de año. ¿Se acuerdan de China cayendo un 8%, cortando la cotización? Yo tenía un compañero que es muy gracioso, es andaluz, y me decía, yo quiero constituir un broker chino. Y yo le decía, ¿por qué quieres constituir un broker chino? Dice, porque solo trabajan media hora al día. Porque claro, ¿se acuerdan aquel día que suspendieron la cotización? Fue la primera semana del año, ¿no? Los chinos decidieron poner una cosa que llaman circuit break, que es, no sé cómo se dice en español, cortocircuito, el sistema cortocircuito. Que lo que decían es, si la bolsa cae más de un 7%, corto. Claro, eso es
contraproducente, porque si tú lo ves caer un 5 o un 6, vuelas a vender para no quedarte pillado. Entonces, ¿cuánto duró? 3 días, 4 días, una semana, y luego lo quitaron. Entonces, ahí hay una falta de regulación, una falta de claridad, una falta de todo. Pero aún así, ya le digo, yo creo que lo más importante de China es saber que está cambiando el modelo de crecimiento, que va hacia consumo y que va hacia servicios, y que hay determinados sectores que se pueden ver beneficiados de eso y otros que evidentemente van a estar perjudicados. Fíjate, eso lo decir bien. Creo que ahí está. Sí, sigo. Perdón, son las 9. Madre mía. Perdón, acelero. Bien. Otro tema que tiene que apoyar, evidentemente, dólar-euro, ¿no? El euro como se ha depreciado, positivo fundamentalmente para las exportadoras, y bueno, no va a ser, esta es la variación interanual esperada con un tipo de cambio como el actual, unos 0,8 dólares por euro, no va a ser tan pronunciada la depreciación mes a mes como lo fue en 2015, pero lo va a seguir siendo, y además nosotros somos de los que pensamos que el dólar va a tender a apreciarse hacia niveles cercanos a la paridad. Más allá de la paridad no lo vemos, también lo digo, ¿de acuerdo? El principal problema del mundo sigue siendo la deuda, es un problema que tenemos ahí, que es estructural y que hay que arreglarlo. Lo único que nos dan los bancos centrales es tiempo para arreglarlo, pero los bancos centrales no solucionan los problemas. ¿Por qué los bancos centrales pueden seguir haciendo cosas? Banco Central Europeo tiene un objetivo del 2% de inflación. La inflación sigue muy presionada a la baja por el precio del crudo. Estos son todos los países de Europa y, como podéis ver, ninguno, ni siquiera el que más inflación tiene, que es Bélgica, que con un 1,4 llega al 2%. Y muchos, todos estos, están en tasas negativas, con el adicional de que se van a meter en tasas todavía más negativas. ¿Por qué? Mirad aquí, esto es el Brent en euros, el barril de crudo en euros, considerando 30 dólares por barril, que es lo que estamos ahora, y 1,08 dólar por euro, ¿de acuerdo? Mirad las caídas que se siguen produciendo a nivel interanual. Estamos comparando un precio del crudo en euros de 27-28 euros barril con 42 en enero del año pasado, 51, 52, 56, 58. Esto nos va a seguir restando de inflación. ¿Y qué ocurre aquí? Pues teníamos una estimación de que la inflación se fuese hacia niveles del 2% y ahora, con este precio del crudo y este euro dólar, nos vamos a volver a meter en negativo. Esto es lo que va a permitir que los bancos centrales sigan actuando. Voy a pasar por aquí. Hasta ahora hemos tenido a todos los bancos centrales, bajando tipos. Estas son las bajadas de tipos de todos los bancos centrales y estas son los quantitative easing, las compras de deuda, ¿vale? Como veis, yo creo que aquí es muy interesante ver que en la crisis todos bajaron y que cuando empezó la cosa a recuperarse, los que subieron se vieron obligados a volver a bajar. Yo no digo que vaya a pasar lo mismo porque no lo creo. Hay alguno que dice que ayer la bolsa americana cayó porque la Reserva Federal no dio marcha atrás y deshizo la subida de diciembre. Pues me parece una barbaridad, porque una economía que está creciendo como crece la americana, con tasa de paro, que la tiene al 5%, el mínimo histórico, no se puede decir, evidentemente, que no tenga que subir tipos. Lo que vemos es que el número de meses hasta subida de tipos, por parte del Banco Central Europeo no se espera primera subida hasta principios del 2019 y en el Banco de Inglaterra, que sería el segundo que empezaría a subir por detrás de la Reserva Federal, no se espera hasta mediados de 2017. Aquí os he puesto los calendarios de reuniones porque esto va a marcar muchísimo el año. ¿De acuerdo? La subida de tipos en Estados Unidos va a ser moderada y gradual. ¿Quién tiene razón? Y esto lo escribía antes de la reunión de ayer. ¿La FED, que en diciembre dijo que iba a subir 4 veces este año? ¿O el mercado, que descuenta una o dos subidas? Lo tenéis aquí. Un 38% de los encuestados dicen que no va a subir ninguna vez este año. Un 40% casi dice que una vez y un 17% que 2 veces. Con lo cual tendríamos entre una o dos subidas, yo creo que ya más bien una, frente a las 4 que pensaba el mercado. La FED, perdón. El Banco Central Europeo lo que está haciendo es seguir comprando deuda. Empezó aquí el quantitative easing, lo va a llevar hasta 3.600 prácticamente, porque esto ya lo anunció en diciembre pasado. ¿Y por qué lo anunció? Previsiones de inflación. Mirad aquí, esto es cómo han ido variando, porque las das trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre. Nos fijamos en diciembre, que son las últimas que dio.
Para el 2015 dijo que la inflación de la eurozona iba a estar en 0,1, o sea, sin inflación. Para 2016 en el 1%, para 2017 en el 1,6%. Ya nos han anticipado que con la caída que ha habido en el precio del crudo, lo que llevamos de año, estas cifras se van prácticamente 0,5 abajo. Es decir, nos vamos a quedar con una inflación de 0,5 este año y del 1 prácticamente el año que viene. El objetivo a medio plazo es del 2%. Tienen que seguir haciendo cosas, ¿de acuerdo? Tienen que seguir haciendo cosas con la particularidad, el riesgo principal de que pueda ocurrir que no puedan tomar tantas medidas como espera el mercado. Y puede ocurrir que suceda lo que pasó en 3 de diciembre, que fue cuando, es verdad, que más estímulo, recortó tipo de depósito, amplió el quantitative easing en 6 meses, etcétera, etcétera, pero hizo menos de lo esperado. El Eurostock se cayó un 3%, las TIRES repuntaron una auténtica barbaridad y el euro pasó de 1,06 a 1,09, que para un solo día es también una auténtica barbaridad. Ojito a los bancos centrales, creemos que van a apoyar, pero cuidado con que no decepcionen, ¿de acuerdo? Creemos que tienen margen de actuación y ya que os he contado, macro y os he contado política monetaria, muy rápidamente resultados empresariales. Resultados empresariales que el año pasado se revisaron fuertemente a la baja. En Reino Unido, evidentemente, por la apreciación de la libra y porque tiene mucho componente energético, de precio del crudo. Mercados emergentes por la situación de materias primas en los mercados emergentes. Estados Unidos por apreciación del dólar y los únicos dos que han subido desde principios de 2015 hasta ahora, estimaciones de 2015, han sido eurozona, donde el crecimiento ha sido fuerte, condiciones favorables, precio del crudo a la baja, euro depreciado, ¿de acuerdo? Y Japón, que se ve muy impulsado por sus exportadoras y por la depreciación del yen. ¿Tienen resultados concretos España? Bueno, sí. Así. Vale. Aquí, ¿qué se espera de cara a 2016? Bueno, aquí tenéis lo que se espera para 2016 y como veis para Europa se espera un más 8%, ¿vale? Aquí lo tenéis, se ha reducido mucho con lo que se esperaba hace un año, que se esperaba un crecimiento del 12%, pero siguen siendo tasas de crecimiento del 8%. Y en el caso de España, que me preguntabas, para 2016 se espera un 10% aproximadamente. Y eso, espera, vamos a ver, para enseñarte lo de España. Mirad las previsiones de crecimiento como han bajado, 2015 aquí, previsiones de crecimiento de España, 2016 y las de 2017 bastante estables. ¿Qué ocurre? Que ya se han revisado las previsiones de beneficios del IBEX desde mediados de 2015 de más 22 a más 16 para 2015 y de más 17 a más 11 para 2016. Un 10, un 11% para 2016, ¿de acuerdo? Este es el porcentaje de analistas que revisan a la baja sus previsiones de crecimiento para las empresas del IBEX. Entonces, a nosotros nos da la impresión de que esa previsión de crecimiento en torno al 10-11% para este año en España es creíble. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos tener más problemas? Marcha atrás. En Estados Unidos se espera un 9% de incremento de resultados. Esto es lo que han ido haciendo en los últimos trimestres, hasta el tercer trimestre tenemos, que es el último completo. Los resultados americanos, mirad cómo se ha ido hacia abajo. En el último solo crecieron un 4%. Con lo cual, pensar que van a crecer un 9%, ya veremos. Creemos que hay mucho más riesgo en Estados Unidos que en Europa. Y eso se ve todavía más claro aquí. Mirad, el gap de beneficios, el diferencial de beneficios entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, esto es el anterior máximo, ¿de acuerdo? El último pico antes de la última recesión, que fue en 2007, estalló Lehman, todo aquello. Estados Unidos, los beneficios americanos están un 26% por encima de su pico de 2007 y nosotros los europeos estamos un 20% por debajo. No queremos decir que esto se tenga que juntar a la mitad, pero sí que tenemos que decir que se tiene que reducir el gap. ¿De acuerdo? El diferencial a favor de Europa y en contra de Estados Unidos. Aquí se ve lo mismo, pero en márgenes. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto. Riesgo político, bueno, pues todos somos conscientes, ¿no? Aquí no he querido yo traeros ningún nada muy definitivo porque todo está, como sabéis, muy abierto, pero bueno, pues claramente lo que ocurrió en las elecciones generales del 2011 y lo que ha ocurrido en las de diciembre del 2015, desde luego aquí teníamos sin ningún problema una mayoría absoluta y aquí tenemos que hacer juegos de 3, de 4, las combinaciones son múltiples, muy variadas y vamos a ver qué pasa, pero desde luego el mercado necesita estabilidad y
y sobre todo pues para seguir adelante con todas las reformas para potenciar el crecimiento económico, pues todo lo que se nos está pidiendo. Ahora, concretando todo esto que hacemos, ¿no? Después de todo este rollo que hacemos en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llevamos en el año, ¿de acuerdo? IBEX menos 10%, esto está hecho a cierre del 25, ¿vale? Eurostoxx menos 8, los emergentes veis aquí también 9,5. Lo único que se ha revalorizado en lo que llevamos de año, en esta tabla que tenemos aquí, es el euro frente a la libra esterlina, como os digo, por el tema del Brexit, de la potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, que está perjudicando el oro, ¿vale? Como protección. Y aquí tenemos, aquí, con muy poquito, pero la deuda pública de países desarrollados, ¿vale? Y aquí abajo que tenemos a la renta fija, porque aquí arriba es renta variable y divisas materias primas, aquí abajo que tenemos a la renta fija, ¿dónde va el dinero? Pues sigue yendo a la deuda pública. A la deuda pública con la particularidad de que seguimos teniendo tasas negativas. Ahora veremos un cuadro en muchos, por ejemplo, en la deuda pública alemana, hasta el 6 años incluido, rentabilidad negativa, se estás pegando. ¿Estás pegando? No, pagando. ¿De acuerdo? Entonces, creemos que esto puede ser algo similar a lo que ocurrió en agosto-septiembre, ¿recordáis? Agosto-septiembre, caídas súper pronunciadas, 11 de agosto, devaluación del yuan chino. ¿De acuerdo? Muchísimos miedos sobre el ciclo económico. Caídas muy fuertes entre agosto y septiembre. Aquí me estoy centrando en IBEX, ¿vale? Pero veis que tenéis todos los índices. ¿Qué ocurrió? En octubre hubo un rebote muy intenso. Eso es lo que espera también, por cierto, nuestro analista técnico, Eduardo Faust, que estuvo el año pasado aquí con vosotros, que yo no pude venir. Él espera también un rebote importante. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, no sé si seguís análisis técnico, pero creo que era ayer, decía que como mínimo IBEX a 9.070, o sea, unas subidas de mínimos del 8.200, pues en torno al 10%. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó este rebote? Dos cosas. Una, constatar que el ciclo económico no estaba tan mal, eso creemos que lo estamos viendo. El ciclo económico no está tan mal, que China no está en recesión, que Estados Unidos no está en recesión, que Europa crece, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el otro factor que impulsó a los mercados? Los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, ¿no? Impulsando más estímulos monetarios, etcétera, etcétera. ¿Creemos que puede ocurrir algo parecido aquí? Sinceramente sí. Sí que lo creemos. Lo que ocurre es que a medida, como os digo, que se acerque, por ejemplo, la reunión del Banco Central Europeo del día 10 de marzo, en función de dónde estén los mercados, se han pegado ese rebotón que estamos esperando, pues cuidado, ¿vale? Porque vamos a tener mucha volatilidad. Para que veáis dónde está el sentimiento de los inversores. Esto es un índice de sentimiento que hace Citigroup, ¿vale? Aquí está en modo euforia, aquí está en modo pánico, estamos en modo pánico. Vale, o sea, cuando te llaman todos los periodistas, cuando todos los telediarios abren con las caídas de los mercados, porque hay muchas veces que les digo a los medios de comunicación, solo venís cuando caen los mercados y te dicen, pues es verdad. Bueno, pues cuando lo vemos ya en todas partes y la gente está tirando la toalla y estamos en el momento de capitulación, realmente es donde se tienden a producir los rebotes. ¿Y qué ha ocurrido? Que con estas caídas tan pronunciadas que hemos tenido estamos en valoraciones atractivas. Yo recuerdo a finales del año pasado decíamos, a ver, las valoraciones de la renta variable de la bolsa respecto a la renta fija son atractivas en términos relativos, pero en términos históricos la bolsa no está barata. En cambio ahora sí que podemos afirmar que está barata. Algo tan básico como un PER, el número de veces que pagamos por el beneficio de una compañía. En el caso del Eurostoxx, el PER 2016, 12,8. Cuanto más bajo, evidentemente, mejor porque estás comprando más barato. Su media histórica de 20 años, tenéis aquí, está a 15. Y si te vas a beneficios, porque el PER no es nada más que la cotización dividida entre el beneficio por acción, si te vas a beneficios estimados de 2017, mucho más barato. ¿Vale? O sea, las valoraciones son atractivas. Eso sí, la volatilidad se mantendrá elevada. Esto es un poco más de lo mismo, pero para que lo veáis un poco en gráficos, ¿no? El beneficio por acción y lo que ha hecho la cotización. Si el beneficio por acción sigue para arriba, en IBEX, en Eurostoxx, en SP, en Nikkei, la cotización debería seguir para arriba. Un gráfico que suelo traer, que me parece muy relevante. Rentabilidad de cada tipo de activos frente a su medida de 30 años. La medida de 30 años es esta rayita, ¿de acuerdo? La rentabilidad actual es esta y como veis todos, salvo equities, que son renta variable, todos están claramente por debajo de su media histórica.
Los mercados monetarios están incluso algunos en negativo, como sabéis, ¿no? Letras del Tesoro Española, pues sabéis que están en negativo. De hecho, el Tesoro prohibió a los inversores minoristas comprar en el momento en que se puso en negativo. Entonces, el único activo en el que la rentabilidad actual es superior a su media de 30 años es equities, y aquí solo estoy teniendo en cuenta la rentabilidad por dividendo, no estoy teniendo en cuenta el potencial de revalorización de la acción, sobre todo en Europa, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos, digamos que más o menos está en valoraciones de su media histórica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no, el asset allocation, ya os he dicho, renta variable, aquí no voy a entrar mucho. Sí que quiero enseñaros, pues un poco tarde, enseñaros 3 gráficos muy importantes. A ver, deuda pública. ¿Hay burbuja en deuda pública? Yo personalmente creo que sí. Bueno, yo y creo que mucha gente piensa que sí. ¿Puede seguir habiendo burbuja en deuda pública y puede seguir subiendo el precio y bajando en rentabilidades? Pues también. ¿Por qué? Porque es el Banco Central Europeo. A ver, si un señor Draghi te dice, oye, voy a comprar deuda hasta el menos 0,40, pues hombre, esta tuya no te la comprarás porque no la vas a poder vender más cara, pero esta de 5 años, de 6 años sí te la vas a comprar. Porque aunque en teoría estés perdiendo dinero, vas a poderlo vender más caro al Banco Central Europeo. Pero esto no tiene ninguna lógica económica. Esto es como si tú alquilas un piso y en vez de pagar el casero te paga a ti. O sea, la lógica económica no existe. Estamos en un mundo de tipos negativos donde es verdad que pierdes un poco las referencias porque pierdes la lógica económica. Aquí se ha querido traer la valoración por suma de precios objetivos. Estos son nuestros, no son precios objetivos de consenso, disculpadme, son precios objetivos de renta 4, y si cogemos la revalorización de cada uno y cuánto pesa cada uno en el IBEX, ¿a qué IBEX llegaríamos? Si llegamos a un IBEX 10.700, potencial del 25%. Eso sí, siendo muy selectivo por valores, porque no hay valor en todo. Y una cosa súper importante, más incluso que, bueno, igual de ser selectivo por valores, hay que ser muy activos en mercado. Desgraciadamente ya no estamos en un mercado de comprar, mantener y olvidarse, a menos que estés haciendo un patrimonio a muy largo plazo, perfecto, eso sí. Pero si tenemos algo en el mercado del año pasado y en este mercado de este año, es una volatilidad extrema. Entonces lo que hay que aprovechar es el timing, ¿vale? Los momentos de compra y venta. Fijaros, os estaba hablando de si esta caída es similar a la de agosto-septiembre del año pasado. Fijaros lo que pasó en agosto-septiembre del año pasado, una caída del 20%, ¿de acuerdo? A finales de agosto intentó subir y se volvió a caer. Y luego recuperó casi un 20%. Y ahora la caída ha sido de otro 20%. Aquí lo tenéis en Eurostoxx. Aquí lo tenéis en SP500, el americano, que es verdad que ha caído menos, un 14, pero bueno, es un señor 14, quiero decir, para los americanos. En el DAX, otro 20%, sabéis que las compañías alemanas sobre todo tienen bastante dependencia de China, por los industriales, y el IBEX, que ha caído un 23%, algo más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos varios factores, tenemos Latinoamérica, que nos viene mal, tenemos mucho peso del sector bancario, que el sector bancario lo está haciendo fatal, porque el entorno evidentemente es muy complicado cada vez más para la banca, fundamentalmente la comercial, y luego tenemos también un poco añadido de riesgo político, que es verdad que en renta fija no se está viendo porque la prima de riesgo está incluso más baja que antes de las elecciones. El Tesoro ha colocado ya 20 y tantos mil millones de euros en el año con unas rentabilidades súper buenas, pero en bolsa sí que lo estamos notando algo más. Por cierto, a nivel de zonas geográficas, que lo salta un poco, nosotros somos sobre todo positivos con la eurozona, con todo lo que os he comentado antes, y entre eurozona y España, evidentemente pensamos que España, hasta que no haya cierto arreglo de la situación política, pues en términos relativos lo va a seguir haciendo peor. Muy rápido, 2 o 3 apoyos adicionales. Movimientos corporativos, al final algo que provoca todas estas fortísimas caídas en las cotizaciones es que salgan tiburones, iba a decir, salgan indexados, ¿no? En comprar a bajos precios, y eso creemos que podría también sostener a los mercados. Otro apoyo súper importante, rentabilidad por dividendo. Aquí lo tenéis en Europa, aquí lo tenéis en España. La línea gris es la rentabilidad por dividendo media, aquí del Eurostoxx, aquí del IBEX. Fijaos, casi del 5%, 4,5-5%, frente a la rentabilidad de la deuda pública española, pues que está en niveles de unos 70 aproximadamente, con lo cual en términos relativos seguimos viendo
Que claro que sí, ¿no? Esta es una hoja que la tenéis que tener aquí, porque la mandamos todos los lunes actualizada. Nos parece bastante relevante para aquellas personas que quieren invertir en compañías, sobre todo ahora con alta y sostenible rentabilidad por dividendo. Aquí hacemos una selección, ponemos por trimestres todas las compañías del IBEX, nuestras expectativas de pago de dividendos y qué rentabilidad hay. Ahora, una notita. ¿Por qué marcamos esta y no marcamos todo? Porque sabéis que se ha puesto muy de moda el pago en script, ¿no? El pago en acciones. Al final, el pago en script es una ampliación de capital encubierta. Te cuenten lo que te cuenten, te diluyes. Entonces, nosotros queremos rentabilidad por dividendo en efectivo. Fijaos, Abertis, 5,3% de rentabilidad por dividendo en efectivo. Aquí tenemos, por ejemplo, Enagas, Endesa. Aquí tenemos gas natural, aquí tenemos Mapfre, OHL, bueno, OHL ahí con la particularidad de ver cómo van las cuentas, ¿no? 4,6, técnicas reunidas, fuera del IBEX, BME, bolsas y mercados españoles, 7% de rentabilidad por dividendo, incluso con capacidad de mejorarla, de repartir un dividendo extraordinario. Bueno, yo creo que estos son un tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar. Aquí no voy a entrar en la presentación, si la quiere entrar pueden pedir aquí sin problema, es un poco de lo que hemos estado hablando. Y esto son un poco nuestras, bueno, un poco no, estos son nuestras carteras recomendadas que tenemos en la web, las tenemos continuamente actualizadas, tenemos comité de inversión todas las semanas, todos los viernes, pero incluso durante la semana, si vemos algún cambio interesante porque haya grandísimas caídas que veamos no justificadas, o por el contrario, que salga alguna noticia negativa que digamos, oye, no, pues este valor ya no lo tengo que tener en cartera. Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Sabéis que en España tenemos dos carteras, tenemos una cartera de 5 grandes, que son más bien blue chips de alta capitalización, los que pensamos que mejor, o sea, una persona que entra por la puerta y nos dice, quiero invertir en España, pues estos son los valores que le estaríamos dando ahora mismo. Y en la cartera versátil, como veis, tenemos un poquito más de pimienta o de sal o de como lo queráis llamar, y tenemos ya una mayor diversificación, hay bastante más ciclo, como podéis comprobar, porque está más diversificada y entonces en ese sentido creemos que hay que ir poco a poco también con el ciclo, dado cómo está el mercado. Y bueno, ahí para más información sobre sectores y valores tenéis toda la estrategia sectorial en la web. Y quiero terminar simplemente porque nos perdemos, ¿no? Yo creo que incluso nosotros nos perdemos en el día a día, saber dónde estamos y saber hacia dónde podemos ir. Los niveles técnicos que hay que tener en cuenta, creemos que aquí hay un soporte importante, creemos que va a haber un rebote importante. Nuestro analista técnico habla pues eso, entre 9.000 y 9.600 probablemente luego para volver a caer y luego ya recuperar. Entonces, bueno, que no perdamos de vista que hay que ser muy activos en el timing, en el stock picking, en la selección de valores. Tenéis lo mismo para el Eurostoxx, tenéis lo mismo para el DAX y para el SP500. Y terminamos un poquito tarde. Si tenéis alguna pregunta, yo os agradezco mucho por ahora que es. Sí, solo una. Ponías ahí ArcelorMittal como algo bueno. Con esto que parece una montaña rusa, merece la pena porque es que ha bajado un 50% y ahora es la única que está subiendo. Depende de tu perfil de riesgo. Claro, a ver, sí. Arcelor, Acerinox, a ver, hemos estado hablando que creemos que el suelo de las materias primas puede estar cercano, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay determinados catalizadores, o sea, los resultados van a seguir siendo malos. Está claro, o sea, los resultados del primer trimestre, vamos, los del cuarto trimestre que se van a publicar van a ser malos y los del primer trimestre van a seguir siendo malos porque todavía no estás empezando a ver, si acaso estás empezando a ver, son valores que se ven favorecidos. Bueno, Arcelor tiene bastante Brasil, ahí hay que tener cuidado. Quizá entre Arcelor y Acerinox, fíjate, tiraría más por un Acerinox y me gustaría ver algún catalizador, pues como puede ser, se pusieron aranceles a las importaciones de los asiáticos, ¿vale? Que estaban haciendo bastante competencia real, por decirlo así, se pusieron en Europa, se está esperando que se pongan en Estados Unidos también. Entonces, necesitamos algún catalizador, ¿sabes? Para que haga que eso se impulse. Pero si tú eres una persona con un perfil tolerante al riesgo, digamos, en estos niveles me preguntas, ¿comprarías Acerinox? Yo sí compraría Acerinox. Yo quería saber, perdón, si crees que China puede ser otra vez un riesgo durante el año, porque sí. Me pareció que decías que tenía margen para inyectar dinero al mercado, el Banco Central chino,
¿Eso no daría lugar también a lo mejor a la evaluación del yuan y otra vez caída de bolsas? A ver, el yuan, porque es que la gente, no sé si he traído muchas cosas presentaciones últimamente, no sé si tengo aquí la del yuan, pero no hay un momentito. Ah, no la he puesto. No la he puesto. Vamos a ver, el yuan, si lo miras históricamente, yo creo que era, no sé si era desde 2010, se había apreciado como un 20 o un 30% contra una cesta de divisas. Es decir, el yuan está apreciado. Entonces es lógico que se vaya depreciando de forma, que se debería depreciar de forma moderada. ¿Por qué? Porque es que claro, si no al final lo que provocas es una potencia alta de divisas, el de al lado hace lo mismo, al final nadie... Entonces lo que vigilamos mucho es el movimiento del yuan y evidentemente la caída de reservas, ¿no? Porque ellos a su vez lo que están haciendo, el Banco Central chino, es vender dólares y comprar yuanes para evitar que esa depreciación sea demasiado rápida. ¿De acuerdo? Entendemos que va a continuar la depreciación, pero que no va a ser para nada agresiva. Pero tú me preguntas, ¿crees que va a ser un tema del que vamos a tener que estar pendientes todo el año? Sí, y no solo este año, todos. O sea, a cada dato de PMI manufacturero, la semana que viene hay PMI manufactureros y de servicios, tanto los oficiales como el Caixin, que lo siguen mucho porque el Caixin está, y ahí vamos, el oficial es el que publica el gobierno, el Caixin es una agencia privada, entonces la gente se fía más del Caixin. Por eso de, oye, igual me están mintiendo los datos. Todos los datos de ventas minoristas para demostrar que el consumo privado de verdad está repuntando. Todo eso se va a seguir súper de cerca, el yuan, las reservas del Banco Central chino, etcétera, etcétera. Va a ser un tema recurrente. El tema de los bancos centrales va a ser recurrente, por eso creemos que vamos a tener un año así y por eso creemos que no te puedes quedar sentado y lo que tienes que aprovechar son los niveles de compra y de venta, a menos que tengas una visión súper largo plazo y que estés creando un patrimonio, ¿sabes? Ya mirando muy a largo plazo. Sí. Bueno, lo primero era sobre, porque bueno, antes pusiste los márgenes de beneficios, el crecimiento esperado de márgenes de beneficios. Pareció ver en el caso de Italia que era un 23% por ahí. No, el margen no, sería el crecimiento. Perdón, el crecimiento de márgenes. El crecimiento de beneficios, sí. ¿Crees que invertir en Italia es interesante a día de hoy, en algún valor de la bolsa italiana? Bueno, yo te digo, yo estoy especializada en renta variable española. Vale, entonces, a ver, el tema de Italia, pues antes hablábamos que a nivel político también tiene una situación bastante complicada, ¿no? En temas de déficit público tampoco van muy bien. Ahora mismo hay un problema importante que lo sabrás, pero me imagino que sigues mercado. De hecho, la caída que se han metido todos los bancos españoles la han venido contagiada por los italianos. Están teniendo el problema que tuvimos nosotros en su día con la morosidad y que tuvimos que recapitalizar a toda la banca y tal, lo están teniendo ahora ellos. Van a ser un banco malo, tal. Yo personalmente, sin conocer a fondo el equity italiano, yo tendría bastante prudencia hasta que pase todo este tema de los bancos, porque tienen otro problema, que pesa muchísimo el sector bancario, igual que en el IBEX, en el MIPTE italiano, en el índice italiano. Entonces yo tendría cuanto menos prudencia. Y luego quería preguntarle por tres valores concretos aquí en España. Sí. Que sería, bueno, por Repsol, después de todo el tema de las cohesiones, por Acciona y por Abengoa. Bueno, Abengoa ya sé que... A ver... que es complicado. A ver, Repsol, una cartera de largo plazo, yo creo que hay que estar comprando. ¿Vale? A mí me llamó la atención hoy, personalmente, yo pensé que iba a abrir bajando. Subió un 5, sí. A ver, el hecho de hacer dotaciones extraordinarias por 2.900 millones de euros, aunque no haya salida de caja y tú puedas revertir esas provisiones en los próximos años, cuando el tercer acuerdo suba, si sube, que entendemos que sí, pero evidentemente el impacto a corto plazo, cuanto menos parece negativo. ¿Qué ocurre? Que lo han acompañado
porque lo hacen muy bien, o sea, yo creo que el equipo de gestión de Repsol es muy bueno. Lo han acompañado de varias noticias. Una, voy a perder 1.200 millones de euros en el año 2015 por las provisiones extraordinarias, pero si quito las provisiones extraordinarias voy a ganar 1.850 millones de euros. Cuando en octubre te dije que iba a ganar entre 1.600 y 1.800. Bien. Cuarto trimestre, voy a incrementar el beneficio neto ajustado un 20%. ¿Por qué? Porque igual que yo decía antes que hay muchas compañías que van a quebrar porque se dedican solo a la exploración y a la producción, Repsol tiene una cosa muy buena, que es un modelo integrado de negocio. Tiene exploración y producción y tiene refino y marketing, que es contracíclico. ¿Vale? Cuando el precio del crudo cae, el margen de refino sube. Y luego tiene otra cosa, además, en el cuarto trimestre, por cierto, lo que pierde en exploración y producción lo compensa, más que lo compensa con lo que va a ganar en downstream. Y luego tiene otro tema importante, el 30% de gas natural. ¿Vale? Entonces eso también le proporciona bastante estabilidad. ¿Qué ocurre? Aparte de los buenos resultados subyacentes que ha anunciado, también ha anunciado que va a intensificar recorte de CAPEX, de inversiones. Va a hacer más desinversiones de activos no estratégicos. Va a generar más eficiencias por la compra de Talisman. Eso es lo que necesitas. Necesitas una compañía, no que te diga tengo un escenario ácido de $50 barril, estoy a 30 y no hago nada. No. O sea, yo lo que quiero es que tú te muevas y que te adaptes a las circunstancias, por mucho que tú me digas que en el medio plazo el precio del crudo va a subir, porque yo lo que sé es la realidad de ahora. ¿Qué tiene Repsol? Tiene un tema súper importante. Finales de febrero, principios de marzo, tiene reunión con las agencias de rating. Y todo esto lo está haciendo para que no le quiten el grado de inversión. Si le quitas el grado de inversión, evidentemente sería una noticia muy negativa. Yo creo que con todo lo que está haciendo, lo va a mantener. ¿Y cuándo es? Finales de febrero, principios de marzo. Entonces, yo, si me dices Repsol a estos precios, yo sí compraría. Vamos, de hecho, yo te puedo decir, yo tengo Repsol para mis... ¿Y el dividendo que paga? Pues mira, el dividendo está en... ¿Cómo pagan tanto dividendo? ¿Un 10%? Yo no tengo, sí. ¿O uno más? ¿Como el Ilusi Capitales o es real ese dividendo? Ese dividendo es script. Es script y más o menos, para que te hagas una idea, entre un 60 y un 65% aceptan en acciones. Con lo cual, salida de caja, efectivo, que se pueden gastar 400 millones al año, que para ellos, cuando tienen unas inversiones de 4.000 y pico, tampoco es tanto. ¿Qué ocurre con el dividendo de Repsol? Pues yo solo he hablado con ellos, hombre, reducir el dividendo, ¿qué sentido tiene dar una rentabilidad por dividendo del 11%? El problema es el accionariado. El problema es que hay una CaixaBank que es así, que como dice algunos solo tiene un desfibrilador en el consejo de administración y ¿sabes lo que quiere decir? Que es muy complicado porque la accionariado que tienen necesita el dividendo, porque SACIR, si le quitan el dividendo, ¿cómo paga el préstamo que tomó para comprar las acciones de Repsol? Y yo estoy totalmente de acuerdo en que habría que reducirlo, incluso suprimirlo, que tampoco es tan grave, por Dios, si ya lo han hecho en otras ocasiones, cuando han venido mandadas en Argentina y luego han repartido un dividendo extraordinario, han recuperado la política de dividendo y no ha pasado nada. Porque tiene un potencial de revalorización de más de un 40%. Bueno, sí, ahí depende. Un 10% de dividendos ahí depende evidentemente del precio del crudo que metas. Si metes precio del crudo a como está ahora y porque te crees que ya no va a subir nunca más, sí, pero si el precio del crudo lo bajas a 30 y te piensas que ya se va a quedar en 30 para toda la vida, pues vale 11. El refino y el marketing de Repsol más o menos, y que el gas natural vale 11. Ese debería ser el suelo de Repsol. Acciona. A ver, pues Acciona no nos parece mal, ya no es para una consultora, son energéticas, energías renovables, el acuerdo con Nordex nos gusta, pero yo, quizás sea porque la conozco más, pero fíjate, si me preguntas dónde me meto en renovables, y siempre teniendo en cuenta que el precio del crudo suba, porque si no en términos relativos las renovables son atractivas, yo me metería más en una mesa. Hay muchísima exposición a India, no hace más que conseguir contratos, muchísima visibilidad. A mí me gusta más la mesa. Y a Bengoa, nosotros, personalmente, no tocarlo. O sea, es verdad, comentaba con el ganador, es verdad que a Bengoa ha dado oportunidades y de hecho nosotros hemos tenido a Bengoas en la cartera versátil y le sacamos una rentabilidad espectacular. Nos salimos y ya no nos hemos atrevido a entrar y gracias a Dios, porque la situación de la compañía realmente es francamente complicada, por decirlo suavemente, y la volatilidad es extrema. Día que te sube un 50 y ya te cae
anteayer se lo envié en cuenta, ¿no? Bueno, no sé qué día de esta semana fue, pero entonces no creemos que merezca la pena el riesgo que asumes. Otra cosa ya es que se esté circulando y que juegues a lo que, o sea, quiero decir, que apuestes a lo que tú quieras, pero creemos que ahí hay demasiadas incertidumbres. Es una compañía que va a cambiar totalmente, o sea, no va a tener ninguna, tienen que hacer quitas, desinversiones, capitalización, o sea, capitalización, bueno, no creo que esté compensa. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Y más preguntas? Pues antes de darle un aplauso, dos cosillas. Vamos a tener una jornada financiera el 10 de febrero, será en Madrid, pero lo sabemos, se puede seguir por la página web de streaming, que me parece muy interesante porque vendrá Juan Carlos Ureta, nuestro presidente, Jesús Sánchez Quiñones, Miguel Jiménez, que lo conocemos porque ya ha venido gestor de varios fondos de la casa, el Pegasus, el Nexus. Será, pues, ya digo, el 10 de febrero por la mañana. Se podrá seguir por la página web y nosotros también desde la oficina pues, nos conectaremos en streaming. Y después lo que ha comentado Natalia, que son muchos datos los que hemos visto hoy, hemos analizado. Cualquier persona que quiera la presentación, que mande un correo electrónico a guion@renta4.es y mañana mismo se lo mandamos. Y, pues nada. Muchas gracias.